Buenos días a todos y a todas en esta sexta semana en la que estamos aquí confinados en este estado de alarma y bueno, hemos decidido el equipo del Andalucine Juvenil el haceros otra nueva proposición, otra nueva actividad vía streaming para que bueno, todos y todas podáis disfrutar de una interesante conversación en el día de hoy con dos jóvenes directores andaluces de cine y bueno, que están disfrutando y además triunfando en su disciplina. Hoy vamos a tener a Álvaro Aguado y a Pablo Barcé con nosotros. Os proponemos, bueno, pues este viaje a través de las propias perspectivas de estos dos cineastas para que, bueno, reflexionemos en torno a lo que pueden ser las motivaciones o interesantes consejos o herramientas o cómo ellos han vivido la propia producción audiovisual y les pueda servir para otras personas que se estén iniciando en este campo. Esperamos que os sean muy útiles. Muy buenas a todos y a todas. Soy Jesús, otro de los miembros del equipo de Andalucine. Como equipo de Andalucine, cada semana nos proponemos dinamizar nuestras propuestas de sensibilización y educación en valores, nutriendo de contenidos a través de actividades que hacen desde vuestras necesidades y percepciones. Por ello, os animamos a participar activamente de este webinar porque vuestras miradas son esenciales para que podamos seguir avanzando en nuestro proyecto. En esta misma aplicación, en la barra de la derecha, como hemos comentado antes, tenemos un chat activo en el que podéis ir ingresando vuestros comentarios, inquietudes, dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Y luego, para el final del evento, bueno, pues vamos a abrir un turno de palabra en el que podéis ir pidiendo la palabra para poder hacer las preguntas que os hayan surgido. Y sin más, empezamos con la presentación e intervención de nuestros invitados de hoy. Claro, bueno, para comenzar presentamos a Álvaro Aguado. Él nació en Sevilla el año 1987, estudió la doble diplomatura de Dirección Cinematográfica e Interpretación para Cine y Televisión en el Instituto del Cine en Madrid. Ha sumado 26 galardones desde el año 2014, tanto dentro del sector publicitario como del cinematográfico. Podemos destacar el premio Joven Talento en el Publi Festival 2014 por Una vida más sencilla, el premio extraordinario de la Junta de Andalucía Sevilla Joven Medios de Comunicación 2015 por su trayectoria, el premio El Público al mejor cortometraje de ficción en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva por Una sirena en la ría, y el premio al mejor cortometraje por el Club de los Argonautas en la 15ª edición de los premios Andalucía de Migraciones. Muy importante también señalar que Álvaro participó como jurado en la primera edición del Festival Andalucine Juvenil. Recordamos que uséis el chat para pedir la palabra e interactuar con nuestro primer invitado en el tercer bloque de este webinar. Bueno, Álvaro, buenos días. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Mira, una de las primeras preguntas que queríamos hacerte era, bueno, ¿cuándo descubriste tú personalmente que podías transmitir toda esa inspiración tuya a través del lenguaje audiovisual? Muy buenos días, un placer estar aquí con los miembros de CEAR. Tú sabes que yo muero contigo, José Carlos Hijo, que es donde me llame yo voy a estar. Y bueno, en relación a tu pregunta, yo creo que fue cuando entré por primera vez en una sala de cine. Mi tía Patricia me llevó a ver La Bella y la Bestia y yo tendría 5 añitos así. Es verdad que era animación, que eran dibujos animados, y yo pensaba... Ya he hecho también otro máster online, en fin, parecido. Estoy escuchando a alguien. Por ahí se está colando. ¿Hay alguien que no tiene, apagarlo, por favor? Sí, si podéis apagar los micrófonos de alguien que lo tenga abierto, ¿vale? Total, que entré en la sala de cine, hijo, y aquello me maravilló. Yo creía que eran extraterrestres, alienígenas, los que hacían estas cosas. Le pregunté, tita, ¿esto quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y me dijo que eran seres humanos de carne y hueso como nosotros. Entonces luego mi tía me empezó a poner una serie de películas y mi fascinación fue tal, o sea, la manera en la que yo me sentía canalizado de alguna manera por toda esa manera de contar historias, que creo que fue ahí un poco cuando dije, astronauta, arqueólogo, no. Esto es actor, director, todo lo que sea relacionado con el séptimo arte y el arte de la comunicación. Yo creo que fue un poco ahí. Bueno, nosotros seguimos mucho tu trayectoria, igual que la de Pablo, y bueno, nos invitaste a la premier del Club de los Argonautas, tu cortometraje con el que has ganado el premio Migraciones.
y creemos que tú le prestas mucha atención a la música dentro de contar la historia, ¿no? que propones. ¿Qué valor tiene la música para ti dentro de tus producciones, de tus videoclips, que también hemos visto? ¿Y qué le recomendarías en ese sentido a los chavales que puedan estar escuchándonos? Sobre todo que la sientan, ¿no? Es verdad que la música es un elemento que he usado de vez en cuando muy abusivamente en todos mis trabajos. Creo que el arte verdaderamente absoluto es, sin tener que utilizar los otros elementos, poder narrar una historia a través de unos actores que comuniquen con miradas, con silencios, con pausa. Pero es verdad que a la hora de utilizar la música, lo que les puedo decir es que creo que si sienten esa música en el pecho, si le hace pum, 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 pum el corazón, si sienten el ritmo dentro de esa cronología, porque al final una música lo que está haciendo es marcarte el tempo. Pa, pa, pa. Si lo sienten dentro y son capaces de imaginarse la historia que a ellos les gustaría imaginarse, que la sientan, que sientan verdaderamente el tema que sea y que lo lleven a cabo. Que no renieguen de una música si es acertada para acompañar a una historia que quieran contar. Pero tienen que sentirla, no puede ser, este tema pega aquí. No, primero tienes que sentir la música. Y al sentir la música ya es cuando empiezas a trabajar encima un poco de esa cronología y ese tempo, ¿sabes? Creo. Porque, ¿cuáles son para ti las cosas que son básicas a la hora de iniciar un proyecto audiovisual? O sea, si tú te piensas, bueno, quiero contar esta historia, quiero que sea un cortometraje, ¿qué cosas son las básicas que tienes que pensar? Lo primero que tienes que pensar, ¿qué es lo que es? Porque tú muchas veces me has dicho, bueno, si yo muchas de las cosas que hago las grabo con el mismo móvil, ¿no? No, eso es cierto. Mira, pues yo seguramente en otra época te hubiese dicho, pues tener una idea, percibir esa idea e intentar trasladar esa idea. No, las tres cosas básicas yo creo que es equipo. Reúnete o rodéate, chavales. Reuniros o rodearos de gente más zumbada que vosotros, de tíos que no tengan ningún tipo de miedo al riesgo de innovar, de hacer cosas porque os apetezca hacerlas. Y en ese sentido, al rodearte con personas que están tan esquizofrénicas como tú, pues es el momento de poner en común toda una serie de ideas y llevarlas a cabo de la manera más elegante que puedas. Equipo. La gente que te rodea es la gente que va a escuchar tu idea, va a canalizar sobre bajarte los pies o no, sobre si esa idea es posible de ejecutar o no. Oye, tú puedes hacer 1000 millones de cosas. Pero si te reúnes de una serie de personas, sobre todo productores, o personas que digan, quillo, esto no, gente realista un poco, te puedes incluso chocar contra esa idea en el momento en el que dices, vale, si esto no es viable hacerlo, pues igual voy a coger un camino un poco más sencillo para que esa idea que yo tengo se pueda resolver de la mejor manera. Es decir, siempre que se trabaje con equipo, escuchar, dejarte aconsejar un poco por otras personas y no querer ser siempre la única voz. Porque incluso los trabajos que he hecho con el iPhone he contado con equipo, con personas que estaban alrededor mía, las cuales he intentado generarles la confianza suficiente como para que confíen en lo que se está haciendo, pero nadie sube a un Olimpo solo. Siempre el equipo, siempre la gente que tienes a tu alrededor y que te está ayudando con ese proyecto. Otra cosa muy buena es no penséis en qué guay este tío, ¿no? O cuando veáis una peli de Tarantino o una peli de quien sea, ¿quién es este tío? Flipad con su película. Pero el arte se genera cuando miráis y os miráis en el espejo y os preguntáis quiénes sois vosotros. ¿Qué te apetece hacer a ti? ¿Y cómo lo harías? Porque tú puedes coger lo de uno y lo de otro, pero esa es la mente de uno y de otro. O sea, tú siempre tienes que canalizar tu idea con un espejo en el que te mires y si verdaderamente utilizas el corazón y verdaderamente utilizas algo que te defina como persona, te va a salir un cuadro. Porque lo estás haciendo desde tu alma. Estás queriendo expulsar lo que estás sintiendo dentro. Y eso es innegable. Dime. Escúchame, Álvaro, y por ejemplo, tú te reúnes de un buen equipo, pero antes de ponerte a rodar,
antes de lanzarte con el iPhone o con la cámara a rodar, ¿qué sueles hacer? ¿Tú escribes un guión antes? ¿Lo consensúas con alguien? ¿Buscas algún escenario concreto? ¿Qué es lo que sueles hacer? Mira, suelo estar al día. Para ser un cronista, tú tienes que estar al día del mundo que te rodea e intentar entender que el mundo que te rodea forma parte del juego que tú estás comprendiendo a la hora de contar algo, ¿no? Un ejemplo. Si a mí se me ocurre una cosa y no soy consecuente con la realidad de lo que está pasando, todo cojea, porque descontextualizas la idea y el mensaje. A lo que voy, me suelo reunir con una serie de personas a los que pongo en pie mi idea. Esa serie de personas con una cervecita en mano o con una Coca-Cola, chicos, cuidado, pues nos ponemos en plan super perry de ovillo, y si esto, y si lo otro, y si lo otro. Pues me gusta entender que el dolor humano tiene una parte, y eso nos define mucho a los andaluces, que es sabemos mezclar la conquista y la pérdida con la alegría y con la tristeza. Y una alegoría muy, muy bonito de eso es intentar hablar desde la alegría más inmensa hasta el pesimismo más extracultural. Es decir, el dolor humano está ahí. Todos sentimos momentos de caer, pero la idea es retomar eso hacia un punto en donde la historia te lleve salvajemente por un punto en donde tú quieras hacer que el espectador o que el tío que te está viendo se autodescubra o incluso diga, vale, qué guay esto, he disfrutado de este mini viaje, pero además me está contando esto y esto y esto. Primero, Vale, informarte, saber el mundo en el que vives. Luego, consensuar una idea con tus amigos. Yo tengo la suerte de estar con gente muy creativa a mi lado y gente a la que le mola el cine y todo. Entonces, yo siempre que suelto una lucidez, siempre tengo a 3 o 4 fofitos que tienen una lucidez incluso peor o mejor que la mía, y todo eso se va sumando y añadiendo. O sea, me ayudan en mi trabajo espiritual de componer y de terminar de cerrar una historia, un guión o lo que sea, ¿sabes? muy bien, Álvaro. Ya para terminar, por ejemplo, tú eres un tipo joven, pero bueno, ahora lo audiovisual ya está muy en boga. Hay muchos chavales que hacen pequeñas historias de stop motion, que empiezan a tener cierta cultura audiovisual, pero siempre les falta la experiencia de haber realizado algún proyecto grande, ¿no? Si alguien, Uh-huh. ese chaval viniera a ti y te dijera, mira, Álvaro, necesito que me des un consejo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Tengo mi idea, tengo mi móvil, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? En relación a lo que he dicho antes, yo creo que es muy, muy guay el hecho de pararse a pensar quién es uno es importante o qué es lo que está pasando alrededor tuya. Es mucho más interesante descubrir quién eres a través de tu trabajo o de lo que tú vayas a hacer, que además te descubres, ¿eh? O sea, a la hora de formular y determinar un proyecto, te terminas descubriendo. Y eso es la leche. Pero sobre todo es pensar en quién eres. Es verdad que la mayoría de los chavales que van a empezar a hacer un trabajo de esto, no un cortometraje, son chavales que están en la posadolescencia, preadolescencia, y son personas a las que todavía les cuesta muchísimo reconocerse en un espejo, porque están en procesos cambios continuos. Pero en el momento en el que haya 1, 2 o 3 que pierdan el miedo verdaderamente a pensar quiénes son, el valor que tienen los amiguetes que están a su alrededor, en el valor que tienen el buen profesor, no te enamoras de una asignatura, chaval. Te enamoras en cómo te la cuenta el profesor. La asignatura al final te da igual, es cómo te traslada la asignatura al profesor la que te hace que te enamores y que tú sientas curiosidad e inquietud por ciertos temas. Mi consejo es valentía y curiosidad, que son las dos palabras más hermosas que ha creado el ser humano, curiosidad y valentía. La valentía desde, no me voy a quedar aquí sin hablar de nada, habla de algo, como el festival, en el que estoy, por cierto, muy contento de haber participado, espero seguir con vosotros muchísimos años más. Como el festival siempre reúne temas de una premisa en donde se hablan de muchas cosas, xenofobia, bullying, discriminación racial, son temas súper delicados.
padre siempre ha tenido una cámara en casa. Al principio, pues, recuerdo que la primera era con VHS. Yo ya después heredé una mini DV y con eso fue con lo que empecé a trastear un poco con mis amigos y tal. Pero tengo grabado hasta cortos caseros que dirigía mi padre. O sea que yo creo que me viene de ahí un poco. Tengo un corto además bastante gore. Creo que mi hermano y yo teníamos como 5 o 6 años y hicimos una película, una versión gore de Pinocho, con unos muñecos que teníamos en casa, en la que a un muñeco de Pinocho lo asesinaba otro que teníamos que era súper feo, no recuerdo de qué. Y mi hermano y yo éramos investigadores y, y teníamos que averiguar quién había matado a Pinocho. O sea, muy, muy turbio. Mi inicio es muy turbio, sí. Genial, muchas gracias por compartir. En tu trayectoria, bueno, has participado como realizador de montaje en importantes largo y cortometrajes. Nos gustaría que nos compartieras cuál es tu visión del trabajo en equipo y también que nos contaras sobre tu labor, que muchas veces es desconocida. Sí, bueno, Álvaro lo ha contado muy bien. Al final el cine es un trabajo colectivo y hay muchas cabezas puestas en un mismo proyecto. Y es verdad que hay alguien que tiene que tomar las riendas, ¿no? Para eso está el director o la directora de lo que se está haciendo, ¿no? Sea un corto, película, publicidad. Pero hay que trabajar en equipo, hay que escuchar a la gente. Tienes que saber rodearte de gente con la que te entiendas, porque eso es muy difícil de conseguir. Encontrar a la gente adecuada es complicado, ¿no? Empezando por el productor, ¿no? Si tienes una buena relación con quien produce, la cosa va a fluir muchísimo. Pero sí, efectivamente, lo que tienes que tener en cuenta es que aunque tú seas el director, cuanto más escuches a tu equipo, cuanto más te dejes aconsejar, que eso no quiere decir que vayas a hacer todo lo que lo que te aconseje el equipo. Tú tienes que saber qué tomas de ellos, ¿no? Qué te viene bien, qué te viene mal en ciertos momentos, pero si te sabes rodear de gente con la que te das confianza como para discutir lo que estáis haciendo, eso hace que el proyecto suba muchos escalones. Y en cuanto al montaje, a lo que yo suelo hacer cuando no dirijo, pues sí, es un trabajo que suele ser muy solitario, al contrario que cuando estás en el rodaje y cuando trabajas más en la preproducción, pero también tienes que saber llevar a la gente, porque al final se dice que un montador es un psicólogo también, ¿no? Tiene una parte de psicólogo porque al final estás aguantando a alguien a tu lado durante muchas horas que va a volcar en ti un montón de cosas, ¿no? Pero lo primero sus ideas, que es con lo que tienes que trabajar al principio, y también sus problemas. Al final, cuando estás haciendo una película, pues también lo señalaba Álvaro, ¿no? Es el reflejo de la persona que lo está llevando a cabo, ¿no? Y entonces puede que estés contando la historia de ciertos personajes, pero también estás contando de alguna manera algo de ese director o de esa directora. Y entonces tienes que trabajar con eso también, con esas emociones cuando estás en la sala de montaje. Sí, es un trabajo bastante desconocido, pero es súper importante en el proceso. Bueno, ¿y qué aprendizajes has recibido que nos puedes compartir de algunos directores o directoras con los que has podido trabajar y que han cambiado tu perspectiva de cómo hacer las cosas? Cuando trabajo como montador, de cada proyecto te lleva muchas cosas. O sea, al final estás en un estás aprendiendo constantemente. Y una de las primeras cosas que aprendí fue a el saber estar, creo yo, ¿no? El trabajar con gente implica que tienes que tener un trato con ellos constante, sobre todo si estás en la sala de montaje, ya digo que es un peloteo continuo, estás compartiendo muchas horas y la forma es el saber entenderse, el saber hablar y no imponer tus ideas, que es muy, digamos que suele pasar bastante, que tú estando en la sala de montaje intentes llevarte el trabajo a tu terreno. Y creo que eso puede ser un error si no sabes conducirlo bien, ¿no? Tú cuando montas, el montaje tiene una parte creativa muy importante, ¿no? Mucha gente piensa que a nosotros como montadores nos llega el material, lo cogemos, pegamos un plano detrás de otro según esté marcado por guión o rodado, ¿no? Según la planificación de quien dirija.
Y en realidad de nosotros se espera una visión más creativa. Se espera que aportemos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con imponer lo que tú creas que tiene que ser el corto, la peli, la pieza publicitaria o lo que sea, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es saber comunicarte con la persona que tienes al lado, entenderte y discutir las cosas, pero no discutir entendiendo la palabra como el intercambio de ideas. Y yo es lo primero que aprendí, eso es lo primero que aprendí de trabajar con gente, ¿no? Que el saber estar, el saber cómo llevar eso y si tienes mucha pasión por lo que estás haciendo, no perder la forma si quieres conducir las cosas hacia donde tú crees que debe ir, ¿no? Si tú crees que tu idea es buena, que merece la pena luchar por ella, lo tienes que hacer, pero desde una posición agradable para todos. Pedagogía. Eso es. Pedagogía. Vale. Bueno, hemos visto tu obra como director, El Nadador, y nos gustaría que nos contaras, bueno, las principales dificultades que enfrentaste en ese cortometraje y también la historia, porque tiene una muy bonita dedicatoria final. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, claro. Bueno, pues El Nadador fue un proyecto muy complicado, muy, muy costoso a muchos niveles porque lo primero es que rodamos en el extranjero, rodamos en Marruecos, en una ciudad preciosa que se llama Larache. Y pues lo primero que nos costó fue llegar allí, básicamente, ¿no? Conseguir los papeles, conseguir los permisos para que nos dejaran rodar y mover a todo el equipo a un país extranjero. Nos costó mucho porque las aduanas son una complicación. Todo el mundo piensa que Marruecos es un sitio barato, ¿no? Realmente estar allí como turista es barato, pero eso no quiere decir que tu trabajo como profesional del audiovisual vaya a serlo también, ¿no? Después allí hay una serie de cosas con las que no cuentas cuando vas la primera vez y que hace que el proceso sea muy complicado, ¿no? También está el tema del idioma, que a nosotros nos fue bastante sencillo porque allí, por suerte, mucha gente habla español y teníamos mucho apoyo, pero es verdad que dificultaba ciertas cosas, ¿no? Al final necesitábamos lo que ya decíamos, ¿no? Apoyarte en un equipo en el que tuvieras confianza y con el que pudieras trabajar tranquilamente y nosotros lo teníamos, por suerte, teníamos a una producción marroquí con la que contactamos que funcionó como un tiro. Eran los que gestionaban todo lo que necesitábamos allí, ¿no? Las localizaciones, si necesitábamos algo de atrezo, iban a buscarlo, todo el tema catering, las comodidades, ¿no? Lo que necesitábamos para estar allí tranquilos. Y después también una cosa que dificulta mucho un rodaje como el nuestro y que hay que tener muy en cuenta es el clima, ¿no? Hacer una buena... el diseño de producción, digamos, ¿no? El plan de rodaje, tener en cuenta el tiempo en el que estás rodando, el clima, los días que a los que vas a enfrentarte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si habéis visto el corto, que no lo sé, es un corto en el que hay un chico que se lanza al mar, ¿no? Entonces teníamos mucho rodaje en el agua. Y por circunstancias de la producción tuvimos que rodarlo en invierno. Entonces, son cosas que hacen que los rodajes se compliquen muchísimo. Y hay que tener mucho cuidado con eso también para cuidar al equipo. Porque al final es eso, es un trabajo colectivo y todos tenemos que cuidar de todos de alguna forma, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también, la seguridad en el rodaje es súper importante, entonces todo hay que tenerlo como muy, muy cuidado. Y bueno, por el tema de la dedicatoria y la historia del corto, pues de dónde viene. El corto está rodado en Larache y está dedicado a mis abuelos porque mi familia es de allí. Una parte de mi familia nació allí, aunque son españoles, porque aquello fue protectorado español. Y mis abuelos pasaron prácticamente toda su vida en Larache. Mi padre y algunas de sus hermanas ya nacieron allí, pero fue cuando se vinieron a España, ya cambiaron de residencia y tuvieron que dejar aquello por temas laborales y tal, aquello empezó a cambiar. Y entonces aquello es como una segunda casa para mi familia. Me lo han enseñado desde pequeño y de alguna forma quería
retratar esa ciudad que para mí es mágica, que tiene algo mágico por la luz, por el mar. Y me llevé el corto, que está basado en un relato además de mi padre, me lo quise llevar a su tierra, a su casa, y cómo no se le iba a dedicar a mis abuelos, que son los que pusieron la primera piedra y han hecho que realmente yo pueda estudiar lo que me gusta. Ole. Muchas gracias. Bueno, y por último, te queríamos preguntar, el nadador participó en la última edición de los premios Goya y queríamos saber si tú le podrías entregar algunos consejos a los más jóvenes sobre cómo es la participación, cómo enfrentar la competencia dentro de un festival donde muchas veces no se obtienen los premios. Sí, eso es. Al ring. Nosotros hemos tenido la grandísima suerte de haber estado peleando hasta el último momento, como quien dice, ¿no? Y hemos llegado súper lejos, es un camino muy complicado, Álvaro también lo puede contar, porque al año en el circuito de festivales compiten miles de cortos, se hacen muchos cortos. Ya solo en España es una locura y encima hay muchos festivales internacionales, ¿no? Que encima te traen miradas de fuera súper interesantes, pero visto desde un punto competitivo que yo creo que es lo peor que puedes hacer cuando estás participando en festivales. Tú no te tienes que tomar tu trabajo, lo que tú quieras contar, tu historia como una herramienta de pelea para competir con gente. Lo que tienes que aprovechar es la situación para aprender de los demás. Y si ese corto te lleva a un festival, lo que tienes que hacer es coger ese festival, si puedes ir presencialmente, ir a disfrutarlo, a conocer gente, a hacer contactos y a ver qué hacen los demás y aprender de ellos. Entonces, mi recomendación es, lo primero, disfrutar del camino, porque cuantos más festivales pises, más vas a aprender. Lo segundo es saber encajar las críticas y seguir mejorando con ellas, porque lo más probable es que tu trabajo no sea perfecto y tienes que estar orgulloso de ello, tienes que aprender de lo que has hecho bien y de lo que has hecho mal. Y no esconderlo, además. Habrá gente que te diga, oye, pues me ha parecido que el corto por esta parte funciona muy bien, los actores están genial, o la fotografía es increíble, o el montaje tal, pero esto no me ha gustado, esto no me cuadra, tal. No te lo tienes que tomar como un ataque, te lo tienes que tomar como lo que es un consejo si es una crítica constructiva. Hay gente que es más destructiva, pero incluso de esas críticas, si consigues filtrarlas, si sabes sacar de ellas lo mejor, puedes aprender. Y es un honor tremendo que haya festivales y que haya premios de la categoría de los Goya o los Forqué, que ahí sí que tuvimos la suerte de ganar, pero llegar a una situación así, no estar en los Goya, estar nominado, que hay que pasar un filtro tremendo de cortos y una serie de pasos muy complicados, ya es un honor. Entonces, si tienes la suerte de haber estado ahí y no ganar, en realidad ganar es lo de menos. Hay muchas circunstancias muy complejas para que tú acabes ganando eso, y ya simplemente por el hecho de haber, ya no digo nominado, haber estado preseleccionado, es un reconocimiento tremendo y hay que tomárselo así. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y bueno, ahora paso a la palabra a Jesús, nuestro compañero, quien ha estado muy atento al chat para ver si podemos integrar algunas preguntas del público. Así es, vamos a abrir el turno de preguntas. De momento nadie ha comentado nada, entonces creo que es el momento de que si alguien se anima a hacer alguna pregunta a nuestros invitados, que la haga. Os invitamos a hacerlo, vaya. No sé si por ahí hay alguien que se anime a hacer alguna pregunta. Pregunten. Yo Sin mientras miedo. alguien se anima, se me ocurre hacer una pregunta a los dos. A ver, más allá del montaje, por ejemplo, Pablo, ¿no? ¿Qué haces tú? Si tú tuvieras que montar, yo qué sé, unas fotos de unos colegas que os habéis hecho este verano, ¿y tú qué aplicación tienes en el móvil así que sea sencilla de manejar, que tú dijese, mira, con esto está chupado hacer un mini montaje, no un montaje quizá profesional, ¿no? Pero sí un montaje fácil. No sé, ¿tenéis alguna aplicación en el móvil que os sirva para eso, que podamos aconsejar?
Yo os voy a confesar una cosa ahora que estamos en confianza. Yo soy muy friki de los ordenadores y de la tecnología y tal, pero en lo que se refiere a mi trabajo soy un negado en el sentido de que nunca se me ha ocurrido usar una aplicación de móvil porque lo veo como súper... Pero sé que hay una, por ejemplo, que con la que estuve trasteando una vez que se llama KineMaster, que creo que funciona bastante bien y es sencilla. Yo estuve haciendo una cosa una vez por ahí y funcionaba muy bien. Pero yo me lo suelo llevar todo al ordenador porque lo hago al final mucho más rápido. Al final tiro de Premiere, que es como la herramienta típica de cualquier estudiante. Al final te tienes que adaptar porque en el cine o en esto te piden que uses de todo, Final Cut, Avid y tal, pero Premiere, por ejemplo, es una gozada porque te deja hacer un montón de cosas de manera profesional y es muy, muy, muy sencillo de poner en marcha. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Yo si tengo que grabar algo con el iPhone o lo que sea, siempre me lo llevo al Premiere. Agiliza muchísimo más el trabajo. Está muy pendiente también, ¿sabes lo que te digo? Al ritmo y es más cómodo por comodidad. Sé por dónde va tu pregunta, José Carlos, y sé que al final lo que quieres es agilizar que los chavales, una vez que hayan grabado, pues tengan en su misma herramienta un modus para editarlo todo y que ellos no se tengan que complicar en pasar el material de un sitio a otro para que los hagan más rápido. En ese caso, el eMovie va muy bien, los que son Apple, y en los Android esto no tengo ni idea, porque ya te digo, yo soy como Pablo, yo una vez que grabo cosas, me lo almaceno todo ahí y luego todo al ordenador. Pero el eMovie para los que tenéis iPhone va muy bien, chicos. A ver, pregunta Elena que si quieres... A ver, un momento, que no puedo verla esto. Si quieres hacerla con el micro abierto, la puedes hacer. Si no, te la leo, como tú prefieras, Elena. Leo, vale. Vale, Elena, bueno, si también tienes abierto el chat, Pablo, igual lo estás viendo. Te pregunta Sí. cuál es el motivo. Vale, perdón, es Álvaro. ¿Cuál es el motivo que te ha vinculado a ti, Álvaro, con CEA? ¿Por qué has decidido trabajar con CEA o estar vinculado al proyecto con CEA? Cuéntanos un poco. La humanidad, el ser humano en general, esto de las banderas donde muchos de las personas, bueno, muy respetablemente se quieren limpiar el tal, pero que es que el de abajo sigue siendo un ser humano como el que está en la Antártida o cualquier persona. ¿Qué es lo que me vincula? Bueno, porque yo soy sureño y provengo de los jesuitas, que es una de las órdenes religiosas más libertinas, por así decirlo. Y Jesús de Nazaret agonizaría de vergüenza ajena si viesen lo que estamos dejando que otros hagan. Porque si nos pusiesen a más de uno ahí, seguramente todo sería mucho más armonioso. Lo que pasa es que la utopía es una cosa un poco difícil de conseguir. ¿Qué es lo que me vincula? El entender que un caballero es el que está pendiente del otro, da igual de dónde venga y lo que sea. Está muriendo y está sufriendo, sin más. Bueno, ahí voy a intervenir yo porque, a ver, Álvaro se acercó a CEAR de una manera completamente natural, no nos conocíamos antes, os lo digo, y él estaba súper preocupado con el tema de que están viviendo la situación de estas personas. Y le dijo, mira, yo quiero hacer algo. Y eso no lo va a decir él, así que para que quede constancia, ya lo digo yo. Y bueno, siempre que lo llamamos, que lo sepáis, pues siempre ha estado ahí y se lo agradecemos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por la respuesta y por tu vinculación. Ahora Marcus pregunta, entiendo que es para los dos, ¿cómo veis que los colegios incluyen la creación de vídeos y archivos multimedia en sus clases, en los centros? Sería la leche. Me habría gustado ser alumno si eso pasase. Seguro. Estaría todo el día, sacaría la única asignatura que aprobaría seguramente y ya luego todo lo demás. Total. Yo creo que es esencial, Yo estoy muy, muy implicado con el tema de la alfabetización audiovisual porque en la escuela de cine donde estudié se arrancó un programa en el que estamos haciendo talleres
de narrativa, de montaje y tal, y lo hacemos con institutos, ¿no? Esencialmente lo que vienen son chavales de la ESO y algunas veces de bachillerato. Y lo que hacemos es poner un cortometraje que se hizo allí como práctica final y lo diseccionamos. Y yo creo que eso hay que hacerlo en los institutos. O sea, sería... Creo que ya se está haciendo poco a poco, hay asignaturas de audiovisual, pero yo creo que el audiovisual hay que meterlo más desde el principio y hay que enseñar lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico que se entiende como el lenguaje que al final te va a servir para contar cualquier cosa. No hace falta que sea esencialmente cine, pero bueno, es donde nació y yo creo que conocer cómo planificar, cómo se hace cine, cómo se cuentan las cosas, es algo que tendría que estar desde el principio. Así que si os hacen grabar vídeos y montar y todo eso, es fantástico. Fantástico. Claro. Sería genial, ¿no? La verdad. Yo como alumno de uno de los colegios que incluye la creación de muchos vídeos para la hora del aprendizaje, me siento muy afortunado. Hoy mismo nos hemos quejado, la verdad. Pero Marcus, lo veo Se pierde, Marcus, se te pierde un poco, tío. Mira a ver si puedes el micro. ¿Buenas? Ahora, a ver. Venga, Ahora. dale caña. Vale. Que yo como alumno de un colegio que incluye la creación de vídeos, grabar, creación de programas de tele y en programas de radio, me siento muy afortunado, aparte de que algunas veces nos quejamos, hoy mismo nos hemos quejado. Claro. Y también lo he visto una gran oportunidad para meternos a los alumnos al mundo de las audiovisuales. Y es eso. Simplemente Pues mucha fuerza, Marcus. de poder Mucha hacer fuerza, vídeos hijos. Siempre. en este mundo. Pues muchas gracias, Marcus, hijo. Fuerza, Guillo, y échale tú siempre para adelante, ¿eh? Para adelante. Y si hay que quejarse, se queja uno. Para eso están los colegios. Y las instituciones, todos en general. Todos. Estoy leyendo por ahí, perdón porque hay una pregunta antes, pero Elena puntualiza por aquí que sería muy bueno que los expertos fuéramos al instituto y en la Comunidad de Madrid, al menos, yo es que resido en Madrid, aunque soy malagueño, y ya se está empezando a hacer, lo que pasa es que va muy lentamente porque las instituciones todavía lo están incorporando y cuesta, pero nosotros el programa de alfabetización lo estamos llevando a alumnos y a profesores, que es muy interesante. Porque hay profesores además que están súper interesados en el tema y lo que estamos haciendo es instruirles en el mundo audiovisual en general. Yo creo que se les habla de lenguaje, pero se les habla también como de los procesos que conlleva hacer una producción audiovisual desde el principio al final. Y con un instituto en concreto que estamos trabajando aquí, lo estamos haciendo desde el principio y en un número de sesiones bastante importante. O sea, creo que eran programadas 12 sesiones con ellos de 2 o 3 horas. Desde el principio, desde cómo se hace un guión, desde dónde nace la idea, guión y tal, hasta la parte que me tocó dar a mí, que era montaje y todo, hasta que es el último punto, que es la corrección de color y cómo se masteriza, digamos, la pieza final y todo. O sea que yo creo que se está haciendo, es un paso, son pasos que se están dando poquito a poco, pero ya llegaremos. Ojalá, ojalá. Igual que se estudia lenguaje castellano, hay que estudiar lenguaje de cine también. Es un lenguaje que estamos consumiendo todos los días. Además que rescata el lenguaje audiovisual, rescata primero el teatro, luego rescata la música, la ópera, rescata la interpretación, rescata la luz, rescata el arte, rescata, ¿sabes lo que digo? Todo lo que engloba el lenguaje visual, yo creo que es súper profundo, porque ya no es solo cómo se realiza una peli, es cuántas cosas se podrían ver si las personas tuviesen un poquito más de cultura audiovisual, tío. O sea, las películas las disfrutarían un poquito más incluso, porque ves cosas donde incluso antes no las veías. Sí. ¿Sabes? Las películas están para disfrutarlas, pero también
para los que somos un poco friki como Pablo y yo, cada vez que vemos alguna lucidez decimos, qué cabrón, ¿sabes? Que es de loco. Y eso es que es una gozada, sobre todo para los que nos dedicamos a esto. Poquito Sí, a poco, total. Pablo, ya verás cómo sí. Yo creo Llegaremos. yo creo que llegaremos y lo veremos. Tú y yo lo Eso veremos, es. ¿no? Eso es. Muchas gracias. Hay por aquí una pregunta de Ali en relación un poco a lo que habéis estado contando ahora mismo, justo, Vale. que pregunta que cómo es el proceso desde que se te ocurre la idea hasta que finalmente lo conviertes en un proyecto final. Vale. ¿Cómo llevas ese proyecto, todo ese proceso? Empieza tú, Álvaro, si quieres. Hay una frase en Parásitos que dice, le dice en Parásitos, en la película esta de John, maravillosa, que dice, ¿sabes cuál es el plan que nunca falla? No tener plan. Hay muchas veces en las que cuando estás desarrollando una idea, ponerte una serie de bloqueos que te lleven a esa deconstrucción de la idea para ejercernos. Tú escribes, hay un bebé que está gestándose, luego el bebé nace y pare. El bebé está ahí dentro de un... Comparo un poco el nacimiento de un niño porque para los que nos dedicamos a la creatividad es un poco así. En todo lo que es el desarrollo de la idea, eso hay que dejarlo fluir un poco. El paso hasta que se ejecuta, ahí es donde entra el equipo, donde entra la sabiduría de otros, donde entra, es verdad que si tú eres capitán, tú tienes que más o menos entender que tienes que saber exactamente lo que quieres. Porque si es una idea tuya, no puedes ser el primero que esté mareando la perdiz. Tú tienes que tener una garantía, tienes que sentir que eso va a ir hacia adelante, para que el equipo de personas que van a ayudarte y que entre todos podamos poner eso en práctica, crean verdaderamente. Es soltar semillitas, son brillantitos de fe. Esto está en un papel. Parece difícil, ¿no? Hostia, esto está en un papel. Como esta gente es capaz de coger lo que hay en un papel y llevárselo a la práctica, a la praxis, con fe. Creyendo todo el equipo, el uno con el otro, cuidándonos, como ha dicho Pablo antes, que me ha encantado, el uno del otro. Y estando siempre con las orejas súper abiertas, tío. Eres el director, pero ¿tú quién coño eres? Siendo director, ¿tú quién eres? Tú eres también un último mono de tu equipo, ¿sabes? Llevar eso a cabo y rodearte de gente en la que confíes, que confíen en ti, en tu talento, y que entre todos brindéis al final con una cervecita por el trabajo bien realizado. Ese es el camino. Pero en el guión, volar un poco. Mientras más límites te pongas, mientras más vueltas le des, lo que yo déjate llevar, tú expresa. Siempre que adquiera un poquito de sentido, por Dios. Y luego ya, pues, el momento en el que el guión está ahí, qué buen relato. Vamos a llevarlo a cabo. Fe. Cuando se va a llevar a cabo, fe. Y buen rollo entre todo el equipo, y eso es un rodaje y una idea bien ejecutada, yo creo. Sí, y yo a lo que dice Álvaro, que yo creo que está súper bien contado ya. Yo sumaría lo que a mí me ha servido en mi experiencia personal, que es trabajo puro y duro. Tú tienes una idea, en ese proceso, como él bien dice, tienes que dejar volar la imaginación en el momento en el que más libre te tienes que sentir, porque es cuando realmente vas a poder imaginarte todo lo que quieres hacer. Después que te dejen hacer lo que puedes hacerlo es otra cosa. Pero en ese momento es cuando tienes que dejar que tu mente trabaje, fluya, pero tienes que soltarlo, tienes que trabajarlo en papel, y creo que es importante no conformarse con lo primero que caiga en la mesa. Tienes que dejarlo reposar, darle vueltas, analizarlo, ver si es viable llevarlo a cabo o no. Y en mi caso, que si tienes gente de confianza, vaya a ser o no parte de tu equipo después, si continúas con el proceso, para mí lo esencial es compartir. Para mí es súper importante, lo hago, esté en la posición en la que esté. Si me toca dirigir, con mi corto lo he hecho, con el siguiente que quiero hacer lo estoy haciendo ya, pero si estoy con un montaje también lo hago, que es compartir mi trabajo con gente ajena al proyecto y hablar con ellos y preguntarles qué te sugiere, sea un guión o sea el montaje, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Qué ves aquí? ¿Qué no ves? ¿Qué te parece? Cuéntame cosas, ¿no? Y de ellos vas extrayendo ideas, vas extrayendo, pues, opiniones y tal. No hace falta que sea, ya os decía antes que con el proyecto terminado vas a recibir críticas o alabanzas o lo que sea, y de ahí tienes que aprender, pero yo creo que durante el proceso puedes aprender muchísimo también y tienes que intentar aprovecharlo. Totalmente. Bis.
Vale, yo creo que ha quedado bien respondido, ¿no? La pregunta. Por aquí hay otra persona que preguntaba que cómo se ha afectado a la Andalucía con la situación del COVID. No sé si, José Carlos, ¿quieres comentarlo tú o lo comento yo? Bueno, deciros que claro que nos ha afectado muchísimo todo lo del COVID-19, sobre todo por los tiempos. Estamos, como sabéis, hemos intentado retrasar la fecha de entrega de los vídeos este año porque queremos dejar también que tengáis la posibilidad de poder grabarlos juntos y que disfrutéis también de ese proceso, ¿no? Que hablan tanto Pablo como Álvaro, de que podáis estar juntos y tener ese momento de creatividad. Actualmente no tenemos fecha todavía para entrega, lo vamos a decir también al final del webinar, pero sí que os adelantamos que todos los vídeos que se reciban tienen que ser antes del día 12 de junio, ya que es la fecha, digamos, final para poderlos llevar al Festival Internacional del Plural Plus, que es también otro de los objetivos del Andalucine Juvenil. Entonces, más allá de que hagamos la gala o cómo podamos hacer la gala este año, que todavía no lo sabemos, estamos en esa incertidumbre, sí que estamos recomendando que todas las personas que ya tengáis ciertas piezas las podáis mandar antes del día 12 de junio, nos las enviéis a nosotros a través de los canales que ya sabéis que tenemos y nosotros nos encargaremos de mandarlas a Nueva York. Vale, pues sería un poco, creo que hemos respondido, no sé si te ha quedado alguna duda, si no nos preguntas. Y no sé si por ahí hay alguien más que nos quiera preguntar algo. Pero mi correo va a ser irene.ore. ¿No hay nadie? Bueno, pues si queréis, si os parece bien, podemos ir dando por finalizado el evento. Vale, bueno, muchas gracias a todas y a todos los participantes, sobre todo a estos dos grandes invitados que hemos tenido por haber participado en este webinar, por compartir con nosotros historias tan profundas, bonitas y parte de sus vidas, por ayudarnos a dinamizar nuestro proyecto de sensibilización y educación en valores a través del uso de las nuevas tecnologías. Si quieren saber más sobre nuestro proyecto, no duden en ingresar en nuestra página web andalucinejuvenilcear.wordpress.com, donde podrán encontrar las bases y la ficha de participación, o ingresando a nuestro canal de YouTube Andalucine Cear, donde podrán encontrar trabajos y demás contenidos relacionados con el festival. Queremos dar una importante noticia, que ya les adelantaba José Carlos, que este año esperamos que nos manden los videos antes del 12 de junio para hacerlos llegar al Festival Internacional Plural Plus. Bueno, y en los próximos días pues os estaremos informando a todas y a todas de las nuevas fechas de entrega de los vídeos, así como la disposición en la que se hará este año pues la gala de entrega de galardones. Vamos a intentar también, como estáis viendo, de preparar nuevas sorpresas, todas acordes para que tengáis más información sobre el evento y para que disfrutéis también pues de este tipo de actividades que creo que están sirviendo para, bueno, para que conozcáis mucho mejor el proyecto. Así que muchas gracias a todos, gracias a Pablo y a Álvaro y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Pablo, un Adiós. placer. He disfrutado Igualmente. muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Igualmente. tío. Ha sido un Un placer beso. compartir el Ya- rato con ya- vosotros, de verdad. Ya nos conoceremos en persona, crack. Eso es, eso es. Suerte con todo. Mucha mierda, tío. Igualmente, y mucho ánimo estos días. Vámonos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Chao. Adiós. Chao.